Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. La imagen es muy potente, es profundamente simbólica, es de esas que puede marcar todo un mandato y Joe Biden no se va a poder desprender de ella con facilidad. Dolido, cabizbajo, dubitativo a veces en su comparecencia, otras rabioso, pretendidamente contundente en su promesa de venganza, en un escenario de caos, de sensación de derrota, de sentimiento de humillación por un golpe terrorista cargado de significantes. El Estado Islámico vuelve a matar en el último instante antes de que se cierre definitivamente la puerta. Y mata allí, a donde acudimos hace 20 años para evitar que ese país se convirtiera en una especie de paraíso terrorista. La otra imagen es muy dolorosa, la sangre, los cuerpos, el horror. Describe la barbarie, pero representa también nuestra propia derrota. En unos días, allí ya no quedará más rastro occidental que el del fracaso. Dejaremos a los afganos en un espacio inhumano entre la pobreza, el yugo talibán y la amenaza terrorista. Y ya no se puede sostener por mucho más tiempo la operación internacional de evacuación. Convocar ahora a la población a las puertas del aeropuerto es un acto tan desesperado como imprudente. Así que después de décadas de esta lucha global contra el terrorismo, el balance es descarnado. Se cierra el círculo. Estados Unidos llegó a Afganistán persiguiendo a los terroristas y se marcha de Afganistán perseguido por el terror. Llegaron para vengarse y se marchan prometiendo venganza. Estamos a punto de vivir el último fin de semana del mes de agosto. De momento, este viernes nos deja un pronóstico más bien anodino. Jordi Calvo, buenos días. Buenos días, con algunas excepciones, por ejemplo, el repunte del calor, máximas de 30-35 grados en prácticamente todo el litoral peninsular y los archipiélagos, de 35 a 40 en el interior peninsular, y donde más calor va a hacer, por encima de los 40 grados en el interior de Murcia, Alicante y Valencia. Mañana bajan solo un poco las temperaturas, más el domingo y en general muchas horas de sol. Hoy solo esperamos algunas tormentas en el interior de Galicia, al sur de la Ibérica y en Asturias. Las imágenes son terribles y como lo han sido siempre que el terrorismo ha golpeado de forma indiscriminada contra población indefensa y desprevenida. Los peores temores acabaron por cumplirse. Ayer en Esto y por Hoy les contábamos ya que había avisos creíbles, serios, que finalmente se han confirmado. El Estado Islámico atacó a la multitud que rodea el aeropuerto de Kabul y provocó decenas de muertes entre civiles, entre miembros de los talibanes y soldados de Estados Unidos. Bayo. Sí, al menos 85 personas murieron y otras 140 resultaron heridas por esas dos explosiones que ayer por la tarde sacudieron, con apenas unos minutos de diferencia, los atestados alrededores del aeropuerto de Kabul. Las escenas que llegaban desde allí eran tremendas: cuerpos flotando en un canal de desagüe, heridos, cubiertos de sangre, evacuados en carretilla, niños pidiendo auxilio, padres que lloraban la muerte de sus hijos a escasos metros de los aviones militares en los que esperaban huir del país. Este hombre contaba cómo se encontró de pronto rodeado de cuerpos inertes y de gente gritando desesperada. Entre las víctimas hay una treintena de talibanes y 13 soldados estadounidenses, en el que es ya el peor ataque que han sufrido las tropas de ese país en la última década en Afganistán. La rama local del Estado Islámico no ha tardado en atribuirse la autoría del doble atentado suicida, mientras las fuerzas extranjeras aceleran la evacuación y no descartan nuevos ataques en las próximas horas. Así que Joe Biden tiene ya sus propios caídos por el terrorismo, al que fueron a contener hace 20 años, al país que ahora Estados Unidos y el resto de países abandonan. Decía ayer el secretario general de la OTAN que la misión en Afganistán pretendía proteger a Estados Unidos y no a los afganos. Lo destacaba, por ejemplo, el diario El País. Bueno, pues Estados Unidos se va a marchar el 31 de agosto con 13 soldados muertos más. Anoche, el presidente de Estados Unidos prometió vengarse de estos atentados. Marta del Vado, buenos días. Buenos días. Joe Biden asegura que el ejército completará la evacuación de estadounidenses y de sus aliados afganos a pesar de la amenaza inminente de nuevos atentados suicidas y con cohetes que la inteligencia estadounidense prevé que vuelvan a suceder en cualquier momento.
El presidente dice que los terroristas no los van a disuadir de cumplir su objetivo y promete venganza contra los responsables del doble atentado perpetrado por la filial del Estado Islámico en Afganistán, que además de las víctimas afganas ha dejado al menos 13 soldados estadounidenses muertos y una veintena de heridos. El ejército americano no sufre un ataque así desde hace una década. Biden promete perseguir a los líderes del Estado Islámico Jorasán con fuerza y precisión. No da detalles de esa supuesta respuesta. Dice que se ejecutará en el momento y en el lugar que Washington considere. Lo que el presidente deja claro es que quiere cerrar la misión militar en Afganistán dentro de 4 días y no se plantea mandar ahora efectivos adicionales para castigar a los autores de este doble atentado. Bueno, así que Estados Unidos mantiene ese 31 de agosto como la fecha límite para abandonar Afganistán. Y tras el atentado, Merkel, Macron, Johnson, en fin, los principales líderes europeos han puesto voz al compromiso de intentar salvar al mayor número de afganos. Bayo. Sí, las salidas desde el aeropuerto de Kabul se aceleran a medida que se acerca ese plazo fijado para la retirada total de las tropas estadounidenses el próximo martes. De hecho, países como Italia, Noruega, Australia, Canadá han confirmado en las últimas horas que dan ya por concluidas sus operaciones de evacuación en el país. Hoy pretende hacerlo Francia y en cuanto a Alemania, la canciller Angela Merkel asegura que seguirá con las evacuaciones más allá del 31 de agosto, eso sí, negociando con los talibanes para asegurarse de poder hacerlo de manera segura y por la vía civil. Algo parecido ha venido a decir el primer ministro británico Boris Johnson, señalando que el Reino Unido mantiene su operativo y confía en poder seguir sacando gente de Kabul más allá del martes. La OTAN ha anunciado a lo largo de esta mañana que la mayoría de los socios occidentales pretenden completar la salida, la evacuación de personal diplomático antes de esa fecha, es decir, el próximo lunes. ¿Y qué va a hacer España? Vamos a saludar a Nieves Goicoechea. Nieves, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Hoy Sánchez ha convocado a ese comité interministerial que hace el seguimiento de la operación de evacuación desde Kabul. El gobierno tiene que decidir si el de ayer fue el último vuelo de evacuación que ha salido del aeropuerto de Kabul o si mantiene la operación. Bueno, pues el gobierno hasta ahora, Pedro, no confirma si los 2 aviones de ayer, que evacuaron en total 346 personas desde Kabul, sean los últimos. La situación es muy complicada, pero las fuentes consultadas por la SER reconocen que estamos en las últimas horas de esta operación de evacuación española. Queda aún el contingente de 50 militares, 20 geos, el embajador y el resto de personas de la embajada. Ellos serán los últimos, en todo caso, en salir de Kabul. La incertidumbre es muy alta y más después de los atentados, pero el compromiso del gobierno siempre ha sido no dejar a nadie atrás. Lo cierto es que la ministra de Defensa ya reconoció este miércoles que mucha gente sí que se va a quedar atrás. Por tanto, el gobierno hará balance hoy de toda esta operación de socorro en la reunión interministerial que preside Pedro Sánchez. 8:08, 7:08 en Canarias. La ruta migratoria del Mediterráneo central lleva muchos años siendo vía de huida para muchos afganos. No sabemos qué consecuencias va a tener esta última crisis en el flujo migratorio. El tiempo dirá si se cumplen los peores pronósticos. Miles de personas siguen cruzando el canal de Sicilia. En las últimas horas, un centenar de ellas han sido rescatadas cerca de Lampedusa, y en uno de esos rescates ha participado el buque Astral de la ONG Open Arms. Y nos vamos a subir a esta hora, en directo, 8:08, a la cubierta de ese barco, en el canal de Sicilia. Nicolás Castellano. Nico, muy buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Bueno, Nico, cuéntanos dónde estás ahora y cómo han sido estas últimas horas en la zona. Pues mira, nos encontramos ahora mismo a unas 14 millas al sur de Lampedusa. Se ve a lo lejos el perfil de la isla y durante la noche eran visibles los destellos de su faro. No habíamos llegado aún a esta zona de búsqueda a la que se dirigía el Astral cuando a unas 27 millas al noroeste se acercó una barca rápida de fibra a pedir auxilio. Eran 6 personas, entre ellas una mujer embarazada. Habían perdido el rumbo y decían que necesitaban gasolina y agua. Finalmente, después de hora y media acompañándoles, se hizo cargo la Guardia de Finanzas, que los acompañó a tierra. Como tú decías, ayer unas 90 personas llegaron a Lampedusa. Anoche mismo el Astral activaba otro patrón de búsqueda de unas 20 personas en otra barca que finalmente llegó sobre las 9:30 de la noche a Lampedusa en compañía de una patrullera. Por esta zona, la ruta más corta sale desde Túnez y vendría a recorrer 70 millas, unos 130 kilómetros hasta Lampedusa. Otros parten desde Libia en un trayecto mucho más largo y complicado. Hablabas, Pedro, de afganos. Por aquí se han contabilizado 1.200 hasta el 31 de julio. Esto supone el 3,5% de los que han cruzado el Mediterráneo hacia Europa, al menos de momento. Sí, porque esta ruta, Nico, vuelve a ser la más transitada de las que conducen a Europa.
Sí, las aguas italianas vuelven a ser la principal puerta de entrada marítima a Europa. Son 37.000 los rescatados. Es la última cifra oficial del portal de datos de ACNUR frente, por ejemplo, a los 19.200 de llegadas a España o 5.000 de llegadas a las islas griegas. En el caso español, la cifra de llegadas por mar hasta el 15 de agosto eran de 17.000 personas. Esto más o menos divididos al 50% entre Canarias y la península. En estas aguas del canal de Sicilia, Pedro, la mayoría de los rescatados siguen siendo tunecinos, bangladesíes, egipcios, marfileños y sirios, por este orden. A esto hay que añadir las 22.000 personas que han sido interceptadas por los libios en lo que va de año, que se lo llevan de vuelta a su país, señalado precisamente por vulnerar los derechos humanos. Y al igual que otras rutas, Nico, esta ruta del Mediterráneo central es también una trampa mortal para miles de migrantes que mueren en la travesía. De hecho, han aparecido 8 cuerpos más en Sábrata, en la costa libia, en las últimas horas de otro naufragio. También en Zugara, 16 muertos más hace 3 días. Son 1.241 de los 2.641 muertos oficiales en todas las fronteras del mundo, los que contabiliza la OIM en estas aguas del Mediterráneo central. Esto oficialmente, en el caso de Canarias, por ejemplo, son menos de 500, aunque por los testimonios de los familiares, a organizaciones como Caminando Fronteras, en Canarias son más de 2.000 los muertos. Es la ruta más mortífera que se sigue consolidando cuando, por ejemplo, aquí transita un 75% más de gente que en Canarias. Allí la mortalidad es mucho más elevada. Ahora mismo, Pedro, aquí en el Mediterráneo central se levanta un poco de aire, empieza a amanecer, una mañana soleada. Veremos lo que pasa en las próximas horas. Gracias, Nico. Un abrazo. Un abrazo.